Listo, ahí estamos. Estamos grabando. Gracias, hermana, por hacérmelo recordar, porque ya alguien me había pedido, por favor, que lo esté grabando. Bien, el contenido del libro, estos son los capítulos, tiene 11 capítulos, y nosotros vamos a ver solo 2 capítulos. Por una cuestión de tiempo, no vamos a poder leer todo el libro. Bueno, leerlo sí, yo creo que el que tiene una lectura promedio de 400 palabras por minuto, lo puede leer en una semana, a lo mucho en un mes. Pero estudiarlo, analizarlo semana a semana, nos podría llevar quizás todo el año. Entonces, solamente vamos a estar viendo los 2 capítulos primeros, la última generación, y luego estaremos viniendo sobre las nubes. Una nota de cautela, queridos hermanos, si por A o B, como suele pasar ahora en el tema de las redes sociales y en el tema de Zoom, puede haber un corte, inclusive quizás yo pueda desaparecer, pero no se desconecten, la internet regresa y luego continuamos, por favor. Yo quiero que me confirmen si se ve algo más en mi pantalla o solamente la diapositiva. Solo la diapositiva, hermano. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces, dicho esto, tenemos aquí una imagen porque el autor nos hace una introducción al tema de la escritura, interpreta la escritura. Y yo puse adrede una imagen en donde tenemos un periódico y tenemos una Biblia con unos lentes. Indica pues que la persona está leyendo la Biblia, pero también está leyendo un periódico. Y yo he tenido varias conversaciones con algunas personas que me han dicho, ya estamos en los últimos tiempos. Y le digo, ¿por qué? Porque me dice, mira la situación actual, ¿no? Esa es una forma en que nosotros queremos interpretar la Biblia a la luz de elementos externos, en este caso a la luz de lo que las noticias del día a día nos lo muestran. Solamente decirles que las personas que investigamos un poco más, sabemos que quienes dan las noticias en el mundo tienen un negocio, que es el negocio de dar noticias. Ellos ganan por dar noticias. Y la personalidad del ser humano que está muy inclinado, o la mayoría está inclinado a las noticias amarillistas, sensacionalistas, morbosas. Entonces, los noticieros siempre se ocupan en lo más negativo, en lo que más llama la atención, y es eso lo que nos comparten, es eso lo que nos dan a conocer como las noticias. Pero cuando uno investiga muy bien, se entera pues que, por ejemplo, yo me enteré hace poco que la capa de ozono, que hace 20 años nos decían que se estaba debilitando, la capa de ozono está que se regenera en la mayoría de la estratosfera de nuestro planeta. Por ejemplo, hace poco me enteré que se habían recuperado unas especies que se habían dicho que estaban extintas. Hablando de la tecnología, pocas veces se comenta, pero ahora hay una tecnología de punta que tal avance muestra que no todo está caótico, o al menos cuando nos han dado una noticia que todo parece caótico, entonces han logrado hacernos creer. Ni qué hablar con todo lo confabulado actualmente sobre el tema de la pandemia, pero como eso no nos ocupa ahora, solo lo digo como ejemplo. Entonces, el autor introduce este capítulo diciéndonos que uno de los principios básicos para una comprensión exacta del mensaje de la Biblia es que la Escritura interpreta a la Escritura. Y hermanos, yo tardé mucho en entender esto porque aunque yo fui criado en un hogar cristiano, con una escatología en la práctica dispensacional, aunque en la teoría
habíamos recibido buena teología. No obstante, en la práctica, no aspirábamos mucho. Nuestros planes no iban más allá de 20 a 30 años. Hoy en día podemos tener una visión mayor. Entonces, a mí me costó entender esto, de que la única forma de entender la escritura es con la escritura misma. Dice el autor, la Biblia es la palabra santa, infalible e inerrante de Dios. Es nuestra autoridad más alta. Aquí hago un hincapié, hermanos, nuestra postura es conservadora respecto de lo que acabamos de decir. No somos de los presbiterianos liberales, porque sí los hay muchos, en mi país por lo menos hay muchos. Y el autor agrega y dice, esto significa que no debemos buscar una interpretación, escuchen bien, autoritativa del significado de la escritura que esté fuera de la Biblia misma. Ya vamos a ver aquí cómo cobra relevancia esto. Luego, les quiero hacer una pregunta, queridos hermanos. Yo sé que muchos de ustedes quizás están repasando este tema, recordando clases ya tomadas en el seminario, pero siempre buscando a los hermanos menores en el entendimiento, en el estudio de la palabra. Entonces, les planteo lo siguiente. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Cordero, pregunto, y discúlpenme si esto suena un poquito muy espantoso, ¿significa que Jesús es un animalito de 4 patas que da lana y dice me? Hasta un niño diría que no significa eso. Ah, ya, bueno, entonces es en sentido figurado. Entonces, ¿qué significa? ¿Que Jesús es un ser dócil, obediente, manso? Eso sería un sentido figurado, ¿verdad? ¿Cuántas veces algunos esposos le han dicho a sus esposas cosas, ¿no? Como paloma, palomita, bebé, cosas por el estilo? No lo es. Mi esposa no es una paloma, pero yo a veces puedo decirle así. ¿Por qué? Porque es tierna, es dócil, etcétera. ¿Significa que cuando la Biblia dice que Jesús es un cordero, se está refiriendo a eso, a esas características de un corderito? No. Entonces, cuando yo quiero entender lo que significa, por qué a Jesús se le llama el cordero, dice que Juan vio y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tengo que entender el contexto. ¿Contexto de dónde? El contexto, obviamente, de la escritura. Y en la escritura, de principio a fin, hay una figura en el Cordero. Dios prepara a todo el pueblo del pacto con el mensaje del Cordero puro, sin mancha, que es una víctima, es entregado para ser sacrificado como pago por el pecado. Entonces, esa sería una forma de entender lo que el autor nos está diciendo, es decir, que la escritura interpreta a la escritura. Tomé el ejemplo del cordero como un ser dócil, obediente y manso, porque muchas veces nosotros alegorizamos la escritura de esa forma, pero bueno, siempre hay que darle en el contexto. ¿Qué vamos a ver en este primer capítulo? Esta generación, que lo voy a dar yo, la próxima semana, Pastor Wesley Baker, desde Texas, va a estar compartiendo con nosotros. Y los 2 siguientes viernes tenemos las señales del fin y la gran tribulación. Ahí está también en sus sílabus que les he hecho llegar. Bien, vayamos a lo que nos ocupa hoy. Esta generación. Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Esa es la pregunta que ha dividido a los académicos desde 1930 para adelante y aquí nos tiene ocupándonos de esto justamente. ¿Cuál generación? Y quizás algunos ya tienen en mente y dicen la generación de Jesús, pero algunos otros, como yo, he escuchado muchas veces o lo escuché cuando niño, no, se refiere a una generación futura. Bueno,
Veamos, ¿a qué se refería Jesús con esta generación? Y finalmente, ¿es el moderno Estado de Israel la generación de Mateo 24:34? Y aquí pongo con mucho respeto, pero lo pongo porque académicamente es algo que nos ocupa como estudio. Se ha dicho que el Estado moderno de Israel es el reloj profético de Dios. Pero quizás hoy podamos encontrar respuestas, ¿les parece? Al menos de eso se trata, de gastarnos 1 hora y media. Bueno, vayamos a algunos conceptos griegos rápidamente. Griego, genea, y dice que se refiere a una generación, también es usado para raza, para género, como también para una era. Encontré 3 conceptos. Uno de ellos es que miembros sucesivos de una genealogía, y ahí tenemos, por ejemplo, cuando dice Mateo 1:17, ¿no? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, dice, son 14. O sea, la primera generación, la segunda generación, eran varias generaciones, hasta David, dice, son 14. Luego, desde David hasta la deportación de Babilonia, dice Mateo que son 14 más, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Qué manera de los autores de buscar estas cosas, ¿no? Múltiplos de 7, ¿no? Dice 14, 14, 14. Bueno. Ahora, también encontré que significa que es una raza de gentes. Dice que, si dice, es una raza de gentes, pero con características o llamamientos similares. Y aquí Mateo 11:16 dice, ¿no? Mas ¿a qué compararé esta generación semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros? Cuando dice ¿a qué compararé esta generación? Está hablando de que aquella generación, la generación de Jesús, tenía características, los individuos tenían características similares, y nosotros hoy en día lo podemos entender cuando se dice, por ejemplo, los millennials. ¿Por qué los del mundo del mercadeo, por qué clasifican en en edades a las generaciones, perdón, por qué clasifican a su segmento de mercado, a las personas, por generaciones? Y porque, por ejemplo, en mi país hay una radio que se llama Radio Oxígeno, en donde pasan solamente música rock y pop de los 80. Entonces, cuando iba a venir a Perú Roger Waters, un miembro de aquella banda Pink Floyd, de los años 60 y 70, y parte de los 80, entonces era obvio que los que escuchan Oxígeno sabían que Roger Waters iba a venir, porque ellos escuchaban su música y porque son características similares. Se dice que hoy en día, por ejemplo, los millennials son personas que manejan muy bien las redes sociales, ¿no? Los equipos electrónicos. Entonces tienen características. Entonces, un segundo concepto de genea es que es una raza de personas, de gentes, poseyendo características o llamamientos similares. Luego, aquí hay otro pasaje, esta generación perversa. Ahora, esto es lo que nos ocupa y lo que se ve cuando Jesús se refiere a esta generación. Dices, toda la multitud de personas viviendo en el mismo periodo de tiempo. Y aquí el autor cita Filipenses 2:15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Pero lo dice en el sentido de una época. Muy bien. Sigamos. El autor dice que algunos han intentado eludir la fuerza de este texto, diciendo que la palabra generación aquí
realmente significa raza o linaje, y que Jesús estaba diciendo solamente que la raza judía o la raza de personas que estará en ese momento cuando aparezcan los dolores de parto, son los que iban a atestiguar todas estas cosas. Pero bien, miren, porque hemos dicho que la escritura debe interpretar la escritura. Hemos leído Mateo 23:36 para los que llegaron un poco después, y allí se menciona, Jesús dice que todo esto vendrá sobre esta generación. Eso lo va a tratar Pastor West la próxima semana. ¿Qué significa todo esto? Bueno, todo esto es un juicio. Y ese juicio iba a venir contra esa generación, y se le iba a demandar la sangre, dice, de todos los justos. Y curiosamente Mateo, luego de hacer un gran estudio, pone al primero en morir, que fue Abel, que es considerado justo, y el último, al que mataron entre el altar y el templo, me parece que es Berequías, el hijo de Sedequías. Es el último que se menciona en el libro de Crónicas, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Crónicas está al final, no es Malaquías, sino Crónicas. O mejor dicho, es el último libro que ha registrado sucesos. Miren, vemos que en Mateo 23:36, todas las Biblias traducen todo esto vendrá sobre esta generación. Efectivamente, yo tengo acá una Biblia, la Biblia textual. Me gusta mucho esta versión por las notas que tiene, pero obviamente tiene una postura marcada en su aspecto escatológico, porque en el 36 dice, de cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Y 37 versículos después dice la Biblia textual, 37 versículos después, Mateo 24:34, dice así: de cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. Y bueno, aquí hago un paréntesis y algo que los que estudiamos la Biblia debemos no dejar pasar así de sencillo. Yo acabo de decir que esta Biblia, la Biblia textual, es una muy buena versión. Pero miren lo que hace aquí. O sea, aquí ellos retroceden en su trabajo de traducción y no están traduciendo, están interpretando. Entonces, deja de ser una Biblia de traducción palabra por palabra y se convierten en una especie de, no sé, nueva versión internacional o nueva traducción viviente. O lo que es más, para mí en este verso, la Biblia textual se convirtió en traducción al lenguaje sencillo. 37 versículos después, Jesús sigue hablando en el mismo contexto, y de golpe se está haciendo que cambie lo que significa la palabra genea, lo cual el autor de este libro afirma y dice que no es así. Ahora, yo no tengo la Biblia del pastor John MacArthur, pero me pasaron el comentario y es exactamente lo que dice el comentario de la Biblia de Scofield, que sí tengo, sobre el comentario a Mateo 24:34. Y aquí también podemos nosotros ver lo que el autor está diciendo respecto de que la Biblia interpreta la Biblia, o sea, la escritura interpreta la escritura. Y ambos teólogos, bueno, MacArthur sí es teólogo, Scofield no fue teólogo, pero ambos dicen lo mismo. O sea, ellos dicen, como todas estas cosas no han sucedido, miren, entonces acá generación significa otra cosa. O sea, ellos están yéndose al aspecto de, están viendo los noticieros. Dicen, ah, no, esto no sucedió, entonces aquí genea significa linaje. No puede significar esta generación, porque, dicen ahí, porque cuando es que vieron, dice,
la predicación mundial del reino, la tribulación, el regreso del Señor en gloria visible y el recogimiento de los elegidos. Dicen, esto no ocurrió. Entonces, la expresión esta generación, dice Scofield, puede significar que la futura generación que ha de soportar la tribulación y ver las señales y que también verá la consumación de todo, o, dice, segunda opción, puede estar usando en el sentido de raza o familia para decir que la nación o familia de Israel será preservada hasta que todo esto acontezca. Lo consideran como una promesa cumplida para el pueblo judío, de raza judía. Bien, hasta allí el autor nos está llevando a la aplicación de la escritura, interpreta la escritura, y he sido yo el que ha traído un comentario aquí de otro autor. Muy bien, acá tenemos una lista, y de hecho hay bastantes, en donde sí y solo sí, generación significa personas que nacen y viven en una época específica. Y en la parte derecha hay algunas citas que se repiten porque tienen la otra característica. No solamente es un grupo de personas que viven en una misma época, sino que tienen una característica relevante. Pero no hay ningún pasaje en la escritura en donde Genea sea traducido o se refiera a linaje o raza de manera exclusiva. Y aquí quiero llevarles, tengo aquí hace poco alguien compartió un extracto de un condensado de los pasajes, los comentarios de diversos autores. Ahora se los voy a compartir, ya lo tengo aquí. Ya, alguien nos hizo el gran, ¿cómo se puede decir? Nos hizo una gran ayuda y pudimos entender. Disculpen, estoy buscando acá, ya la encontré. Gary Demar, en su libro Guerras y Rumores de Guerras, nos trae un condensado y diversas citas de comentaristas, y me ha encantado porque, por ejemplo, ha puesto a Henry Hammond de 1653, en donde dice, ahora les aseguro que la edad de algunos que ahora viven, todo lo que se ha dicho en este capítulo 24, ciertamente se cumpla. Luego citan a John Lightfoot, 1658. Estoy seguro que este John Lightfoot es uno de los miembros de la Asamblea de Westminster. Espero estar equivocado. No espero estar equivocado. Luego, en 1750, Philip Doddridge también dice, de cierto os digo y los exhorto a observarlo como absolutamente necesario para comprender lo que he estado diciendo, que esta generación de hombres que ahora viven no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan, porque lo que he predicho acerca de la destrucción del Estado judío está tan cerca que algunos de ustedes vivirán para verlo todo cumplido con una exactitud espantosa. Y así podemos citar autores de diversas épocas, y eso es importante que yo hoy lo mencione como respaldo al estudio que nos está ocupando ahora. Porque no es solamente David Chilton o mi persona o algunos otros más, sino que hay muchos otros intérpretes de la escritura que han llegado a esta misma conclusión. Y como verán, hay varios, ¿no? Muy bien. Ahora continuamos con lo que nos está ocupando. Aquí está. Bien, dicho esto, entonces,
la generación perversa demanda señal. Jesús mismo, o sea, si nosotros tuviéramos que viajar en el multiverso y aparecer en los días de Jesús, y le haríamos la pregunta, Jesús, ¿a qué generación te estabas refiriendo? Jesús nos diría, ve a Mateo 12, del 38 al 42. Entonces, Jesús está enfrentado con una generación y Jesús les dice, esta generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Ahora aquí lo que yo pregunto es, los maestros de la ley religiosa y algunos fariseos eran contemporáneos de Jesús y fueron ellos los que pidieron esa señal. Y Jesús a ellos les dice, no, ya a ustedes no les voy a dar ninguna otra señal. Simplemente que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y ahí la pregunta es, ¿qué generación atestiguó la resurrección de Cristo? ¿Cuál generación fue? Jesús está diciendo esta generación. En el día del juicio dice, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien aquí que es mayor que Jonás. Y Jesús se refiere a esa generación y les dice, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Entonces, aquí estamos viendo que esa generación sí es un gran grupo de personas viviendo en un mismo tiempo, pero aquí Jesús está aplicando el segundo concepto, que es que tienen una característica. Es la generación maligna y adúltera. Luego agrega Jesús, ¿no? En la sabiduría infinita de Dios, trae a estos 2 episodios, ¿no? En donde paganos honraron a Dios, en este caso la reina de Sabal, anteriormente el rey de Nínive y todos los ninivitas. Y luego dice, en la reina de Sabá también se levantará contra esta generación el día del juicio final, y la condenará porque vino de una tierra lejana para ver, para oír la sabiduría de Salomón. Ahora hay alguien superior a Salomón que está aquí, pero ustedes, nuevamente les dice, se niegan a escuchar. ¿Quiénes, no? ¿Quiénes son esa generación? ¿Cuál generación? Hasta allí he avanzado unos minutos. Quisiera saber si alguien tiene una pregunta o un aporte, un comentario antes de continuar. Dejo el espacio para que lo... Bien, hermanos, creo que vamos a continuar. Ahora, ¿qué dice el autor? El autor del libro dice lo siguiente, en conclusión. ¿Qué dice el autor? Hermano, Hola. buenas noches. Nomás una pregunta sencillita, de pronto como he llegado tardecito. El autor es David Chilton del libro y es postura milenial. Cuando él escribió este libro, él era postmilenialista, hermana. No sé si eso satisface su pregunta. Sí, gracias. Tenía esa dudita. Muy amable. Está bien, hermana. Y si alguien más... Una consultita, pastor. Del hermano Fernando, adelante. Con los ánimos de poder seguir entendiendo al autor.
usted hizo un comentario acerca de si que nosotros tuviéramos la curiosidad de saber de lo que está diciendo Jesús, pertenecía a esa época. Jesús nos hubiera dicho, vayan y lean Mateo 24, ¿no? Por ahí usted dijo, ¿no? Sí. Está correcto. Eso me llama la atención de ver el asunto bastante sencillo como para poderlo entender, ¿no? Es obvio que está dentro de ese periodo. Pero a la venida, pero lo que estoy notando aquí es que estas palabras de Mateo 24 están dirigidas exclusivamente a los discípulos, ya no está con fariseos ni saduceos. Sí, O sea, mi pregunta es, claro. si para nosotros es tan sencillo entender lo que estamos a miles de años de kilómetros, los discípulos en su momento no pudieron entender esto. Ah, hermano, usted ha hecho una pregunta, pero me encanta, pastor. Usted ha hecho la pregunta clave. Cuando los discípulos escucharon estas palabras de Jesús, ellos tenían que recibirlas, escribirlas, por eso Mateo, Pedro, Lucas, bueno, Lucas investigó, lo escribieron y la iglesia se ocupó de analizarlas y luego ver sus cumplimientos. Por ejemplo, cuando Jesús habla estas cosas, eso se va a ver más adelante, pero puedo adelantarme un poquito ya que ha hecho una pregunta importante. Cuando Jesús les habla de su venida, ellos, los discípulos, no sabían que él se iba a ir. Ya el Mesías había venido. Los discípulos no tenían en mente como nosotros de una segunda venida. Es más, el término segunda venida no aparece en las escrituras. Es una inferencia que nosotros hacemos porque su primera venida vino como un cordero, vino como el siervo sufriente, pero su segunda venida será gloriosa, majestuosa. Nosotros le llamamos su venida final. Por ejemplo, le hicieron preguntas, ¿no? Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel? Porque eran las muestras de que no entendían todas las cosas. Ahora, yo he dicho, ¿no? Si nosotros viajáramos a los tiempos de Jesús, Jesús nos diría, revisen estos pasajes. Pero si los discípulos vinieran a nuestro tiempo, entonces ellos nos dirían, sí, así es. Es demasiado presuntuosa mi afirmación. Pero Listo, pastor, si usted me dice que la respuesta, digamos, que estoy recibiendo es, por ejemplo, que ellos sí entendían perfectamente entonces a lo que se estaba recibiendo el Señor Jesucristo, pero que preguntan porque necesitaban anotar y tenerlo como un registro para las futuras generaciones. Esa era la razón por la cual ellos no, preguntaban. no, pastor. Lo que yo he dicho es que ellos no entendían plenamente. Y eso, entonces eso entraríamos ya a un problema. Entenderíamos que nosotros a miles de kilómetros de siglos atrás estamos más actualizados intelectualmente que los discípulos que estuvieron en esa cátedra con el Señor Jesucristo. No estoy contradiciendo, solamente lo que quiero es entender, ¿no? Por algunas cosas No, me pastor. gusta, me gustaría. Ese razonamiento es el que necesitamos los que leemos las escrituras. Está Ajá. bien, está ok. Ahora, Claro, ellos porque mire, conocieron pastor, parcialmente, perdón, claro, porque entendieron parcialmente. Acuérdese que Jesús les dijo, vendrá el Espíritu Santo, dice, Él les hará recordar todas mis palabras. Y ellos luego entendieron muchas cosas. Luego fue la revelación completa, luego de la resurrección y luego de la ascensión. Pero en el momento que recibieron las palabras de Jesús, no necesariamente ellos entendieron todo. Eso sí es una respuesta así fija. ¿Alguien más hizo listo, una pastor, pregunta o quiere listo, hacer un pastor. comentario, Gracias, hermano listo. Caicedo? Hola, hermano, buenas noches. O sea, trato de entender a lo que habla el hermano Fernando es, en el Antiguo Testamento, para que un libro se considerara como parte del canon era porque todo su cumplimiento se había dado de acuerdo a los eventos históricos, digamos, ese Isaías, Ezequiel, Daniel, tengo entendido, ¿sí?
Quiero entender si de pronto los evangelios, pues en cuanto a esta parte profética, también fueron considerados de esa misma manera para poder decir, ok, esto sí se cumplió y por eso hacen parte del canon de los evangelios. No sé si... No, el canon del Antiguo Testamento fueron conservados por los escribas, por los sacerdotes, en el sentido de que era palabra de Dios traída por los santos profetas, confirmada por sus cumplimientos y porque contenía las promesas que se iban a cumplir en el futuro. Pero el canon del Nuevo Testamento no se cierra en ese sentido, no se canoniza en ese sentido. Más bien, en el siglo IV, se decidió tener un canon y uno de los requisitos era que los que habían escrito un libro hayan caminado con Jesús o hayan sido supervisados por alguien que caminó con Jesús. En este caso tenemos que, por ejemplo, Marcos, el Evangelio de Marcos, es escrito por alguien que no caminó con Jesús, pero fue supervisado por Pedro. En este caso tenemos que Judas, el libro de Judas, fue escrito por el hermano de Jesús, que antes no fue su discípulo, pero luego fue uno de los primeros miembros de la iglesia en Jerusalén. Tenemos que el libro de Santiago, Santiago llegó a ser el presidente de la iglesia de Jerusalén y él escribe lo que hoy conocemos como la Carta a Santiago. Él no fue parte de los discípulos de Jesús, pero luego él también fue uno de los primeros miembros y bueno, fue su medio hermano, ¿no? Entonces, no se cierra el canon porque alguna profecía se haya cumplido, sino porque se consideraba que los hombres que caminaron con Jesús recibieron sus palabras del mismo Cristo y por lo tanto serían inspiradas. No sé si esas responden más o menos. Y bueno, ¿qué dice el autor a todo esto? ¿No? ¿Qué dice el autor? Pastor, una pequeña, nomás, Dale, así, un hermano, minuto, sí. breve, nomás breve. Referente al hermano anterior que intervino sobre si los apóstoles entendieron en el momento que Jesús les daba verbalmente este mensaje, verbalmente digo, porque hay dos etapas, ¿no? Donde reciben verbalmente el mensaje en el año 30, en el año 30, 33, y otro donde ya ellos tienen un entendimiento completo ya con el Espíritu Santo, cuando ya estaba presente, y tienen un entendimiento completo ya cuando ellos escriben los registros. Creo que todos coordinamos, llegamos a ese consenso que todos fueron escritos antes del año 70, donde ellos escriben y entienden plenamente ya los cumplimientos y las palabras que Jesús en su momento se los dijo y que ellos no entendían plenamente, pero ahora sí lo entendían cuando ya estaban escribiendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa pequeña acotación quería dar. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermano. Me encantó esta parte por las intervenciones. Gracias, hermanos. Bueno, ¿qué dice el autor respecto de de las palabras anteriores que yo traje? Dice, ninguno de estos pasajes se refiere a toda la raza judía durante miles de años. Todos usan la palabra en su sentido normal del total de quienes viven el mismo tiempo. Siempre se refiere a los contemporáneos. En realidad, hago acá una acotación. Dice, en realidad, los que dicen que significa raza tienden a darse cuenta de esta realidad, pero explican que de golpe la palabra cambia su significado cuando Jesús lo usa en Mateo 24:34. Bien. Los eventos, podríamos ir aterrizando en una conclusión y luego conversar. Dice, los eventos profetizados en Mateo 24 sucedieron dentro de la vida de la generación que vivía en aquel entonces. Esta era la generación que Jesús llamó mala y adúltera. Esta fue la última generación, la que crucificó al Señor, y fue esta generación que dijo, interesante, ¿no?, que sobre ellos iba a recaer el castigo por toda la sangre justa sobre la tierra, que había sido derramada sobre la tierra. Aquí tengo un anexo que quiero analizarlo con ustedes.
ya saben que el objetivo es engancharnos en la lectura con su respectivo análisis. Y aquí hay una, digamos, una cronología. Entonces, empezamos con el año 1, nace Jesús. Luego tenemos, en el año 30, el año 33, el ministerio de Jesús. Pero luego estamos proponiendo, y de eso se trata este libro, que los falsos mesías aparecieron nada más Jesús ascendiera. Las pestes, las hambrunas, los terremotos, las guerras y rumores de guerras, y algo importante, la evangelización mundial, la persecución nada más en el año 36, con la muerte de Esteban, se evidencia una persecución que primero los discípulos de Jesús sufrieran por parte de los judíos, luego la persecución por Nerón, y también en estos años se dio lo de nación contra nación, reino contra reino, y finalmente Jerusalén rodeada de ejércitos. Esto lo he escrito en cursivas. Ahora, la muerte de Jacobo en Hechos 12 es uno de los grandes acontecimientos. Está registrado no solamente en la Biblia, sino que es un episodio que concuerda con varios escritos, uno de ellos el de Josefo. Tenemos algo evidente, el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, que es muy probable que haya sucedido en el año 49 al 52, más o menos. El martirio de Jacobo, el hermano de Jesús, fue en el año 62. Los judíos lo subieron a la parte alta del templo y desde ahí lo arrojaron. Y no satisfechos con que agonizaba, con un palo, con una madera que era para batir las telas cuando eran teñidas, cuando eran lavadas, con ese bate lo terminaron de rematar. Eso no está en la Biblia, no, Lucas no narra esto. También Marcos muere, creo que en el año 61. En el año 66, 67, más o menos, es el martirio de Pablo y de Pedro, y según algunas fuentes, es desterrado Juan a la isla de Patmos, que era una práctica habitual. También fue sumergido en el caldero hirviente y todo esto. Entonces yo aquí quiero hacerles la pregunta, ¿cuánto dura una generación? Según lo que hemos estudiado, lo que hemos visto hoy en esta parte, que es la primera parte, ¿cuántos años dura una generación? ¿70 años o 40 años? ¿Alguien quisiera comentar? Yo se lo agradecería. Quisiera hacer una acotación. Muy buenas noches a todos. Dale, hermano. Viendo un poco la referencia de la generación en el Antiguo Testamento que salió de Egipto con Moisés, ¿verdad? Siendo guiado por Dios. Esa generación estuvo deambulando 40 años. Si ahora queremos una referencia bíblica de lo que sería una generación dentro de la perspectiva bíblica, entonces, tomando ese pequeño ejemplo, ahora podríamos trasladarlo y concluir que son 40 años, lo que corresponden a una generación. Gracias, Según es hermano. la opinión que... No, sí, ahí está la respuesta, porque nosotros iniciamos diciendo la escritura interpreta la escritura. Entonces, hubo en el 2016, 2017, hubo un predicador en Latinoamérica que, con el mayor de los respetos, lo cito aquí porque él dijo algo. No estoy haciendo una falacia ad hominem de él, pero él dijo que una generación era 70 años. En los años 70, en los años 80, aparecieron algunos diciendo que una generación era 40 años.
Bueno, la respuesta bíblica es más que clara. Los 40 años que duró esa generación en el desierto, cuando salieron de Egipto, dice que nadie de esa generación que salió de Egipto, salvo los niños y muchos de ellos que nacieron durante el desierto, Josué y Caleb sí ingresaron a la tierra prometida como una especie de premio. Pero entonces lo tenemos claro, 40 años. ¿Algún otro comentario, algún otro aporte? Hermanos, aprovechen en preguntar o en traer los comentarios. No siempre yo como moderador o exponiendo ahora tengo las respuestas, pero otros hermanos pueden ahondar el tema. ¿Alguien tiene alguna inquietud, pregunta? Aquí creo que hay en los chats algunas preguntas. Miren, habían citado Lucas 18:34, donde dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que le decían. Ya alguien hizo este comentario. Dice, es un poco especulativo y riesgoso conjeturar que los que anduvieron con Jesús hayan tenido menos comprensión de lo que dijo Jesús. Sí, solemos especular, sí, de hecho, pero por ejemplo hablemos de Simón el Celote. Simón el Celote era un gran conocedor de la escatología judía. Es más, el celote se hace celote porque su interpretación del reino era de que a través de la fuerza el reino de Dios iba a venir. Significa que él sí entendía muchas cosas que Jesús hablaba, en el sentido de que no era alguien que no tenía mucho conocimiento o capacidad de entender o de aprender. Cuando se dice que eran hombres del vulgo y sin letras, lo dicen de manera peyorativa porque eran pescadores, pero todos los judíos eran entendidos en su ley. La conocían muy bien, todos los judíos. Difícilmente había un judío que no entendiera. El sentido, cuando decimos que no comprendían muchas de las cosas que Jesús estaba diciendo, es justamente cuando Lucas 18:34 lo aclara, ¿no? El autor, Lucas, está diciendo, estas cosas en ese momento no las entendieron, pero luego sí las entendieron. Hay un nuevo mensaje, dice, bien, dice ese verso habla de su resurrección. ¿Algún otro comentario, hermanos? Aprovechen este tiempo para... Hermano Del, dale. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Bueno, checando de acuerdo a lo que en el mapa pones, o en la figura, pues sí, a mi punto de ver, ¿no? Digo, respetando lógicamente a cada uno de los que estamos aquí, tiene mucha lógica, ¿no? Si checas desde el ministerio de Jesús, de ahí hasta lo que tal una generación, 70 años, ahí ocurre lo que se vio, la destrucción del templo y todo lo que se avecina. O sea, prácticamente, entonces quiero entender que prácticamente a quienes le estaba anunciando la generación eran a los que estaban ahí, a los que realmente dijeron crucifíquenlo, ¿no? Si es así o me equivoco. Así es, hermano. Así es, no hay de otra forma. Okay. Yo quería aprovechar también esto en el sentido de que cuando lean el libro de Hebreos, epístola a los Hebreos, yo tengo este maravilloso comentario de Bruce, F.F. Bruce, a los Hebreos. Y cuando lean el libro de Hebreos, acuérdense este mapa cronológico. El libro de Hebreos está escrito en ¿cómo se puede decir? En un tiempo entre la era del fin del antiguo pacto, es decir, el antiguo pacto iba a terminar con todas sus reliquias y el templo en el año 70, pero el nuevo pacto empieza en el año del ministerio de Cristo, en el 30-33. Entonces, hay un periodo hay una intersección entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay un periodo de 40 años en donde ustedes pueden, cada vez que lean el libro de Hebreos, céntrense allí.
Es el libro que dice que ya va a ser destruido el templo, es el libro que habla de que ya no hay necesidad de un sumo sacerdote porque ya tenemos un gran sumo sacerdote. Es el libro en el que habla de Jesús como el sumo pontífice, ¿no? Como el que está por encima de todo, por encima de Moisés. Y otra cosa que podemos hacer es entender que muchas cosas que se le dice a los hebreos en el Evangelio de Hebreos, perdón, en el libro de Hebreos, a veces nosotros no las podemos tomar como si se estuvieran diciendo a nosotros, porque nosotros no estábamos bajo la ley, mientras que los destinatarios de Hebreos, ellos sí eran observantes de la ley. Punto interesante a tomar en cuenta. ¿Algún otro comentario, hermanos? Por favor. Bueno, voy pasando a la siguiente imagen. Este predicador, no estoy seguro si es boliviano o chileno, pero él en el año 2016 dijo, hay un video de él, que Israel era la higuera, el moderno Estado de Israel era la higuera, y que ellos iniciaban, digamos así, esa última generación en el año 1948. Entonces, al 2018 se iba a cumplir una generación. Entonces, él estaba anunciando un episodio, un suceso escatológico. Pero cuando yo investigué un poco, resulta que ya en el año 88 se dijo que como una generación era 40 años, entonces se iba a dar el cumplimiento de que esa generación, o sea, esa última generación, cuando la higuera ha florecido, entiéndase que en ese sistema de interpretación, Israel es la higuera, entonces ya no faltaría más tiempo, pero no fue 40, sino que fue 70 años. Y yo quiero hacer la pregunta honesta, como ya les dije, el grupo no es un grupo de debate, es un grupo para intercambiar opiniones respecto de lo que hemos leído. Entonces yo lanzo la pregunta y espero que si alguien quiere responder lo haga también con bastante respeto. ¿Es el moderno Estado de Israel esa gente, es la generación que habla Mateo 24:34? ¿Cómo deberíamos nosotros, a la luz de lo que hemos leído esta parte, entender la interpretación de que sí, de que el moderno Estado de Israel sí es la generación de Mateo 24:34? ¿Alguien tiene algún comentario? Los escuchamos, hermano. Creo que debería tener la hermenéutica dispensacionalista, primeramente, para poder comprender que la nación, el Estado de Israel, la que estamos, ¿verdad? Tan acostumbrados de escuchar, es esa generación de Mateo 24:34, ¿verdad? Si tenemos esa hermenéutica, vamos a ser llevados a comprender que esa generación es el Estado de Israel. ¿Alguien más tiene algún comentario que hacer, hermanos? Hermano Jesús, Del hermano. si el asunto va por el tema del linaje, claro, se puede entender así, ¿no? Pero como ahora usted ha explicado, se entiende que si hablamos de gente de la edad de Jesús o más mayores que Jesús, menor que Jesús, pero no de mucho tiempo de diferencia de edades, no es la generación. Son otras generaciones. Interesante comentario, Pastor Juan. No sé si alguien quisiera también comentar al respecto.
Buenas noches, hermano. Adelante, hermano Fernando. Buenas noches. Gracias por la invitación a este estudio. No, quería reforzar la idea de que la interpretación hiperliteralista lamentablemente está confrontada con una interpretación de las reglas literarias, ¿no? Lo que usted decía recién del libro de Hebreos, tener en cuenta el contexto histórico, que el libro de Hebreos está escrito en medio de una transición entre el nuevo pacto, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, es decir, nos ayuda mucho a poder entender en los mensajes, ¿no? Lamentablemente, la interpretación hiperliteralista del dispensacionalismo, esos lentes que teníamos antes, yo personalmente lo tenía, que nos hacen leer la escritura desde esa perspectiva, sin considerar las reglas hermenéuticas sencillas de interpretar la escritura, como usted bien decía, a través de la escritura, no nos permiten ver cosas muy sencillas y que están ahí en la escritura, ¿verdad? Pero lamentablemente el hiperliteralismo ciega o cierra la oportunidad de poder tener una visión menos atemorizante del futuro, ¿verdad? Porque lamentablemente esta interpretación hiperliteralista lo único que hace es generar temor en los creyentes, generar una expectativa. Usted bien dijo que un creyente dispensacionalista piensa en 20 o 30 años y se termina todo. No tienen pensamientos generacionales, no tienen porque según esa interpretación todo va a acabar en cualquier momento. Y lamentablemente la historia nos ha demostrado que en los últimos 100 años ha habido muchísimas falsas profecías en cuanto al regreso del Señor y esto y lo otro, y que genera lamentablemente también mucha decepción en el pueblo de Dios. Pero gracias a Dios que el Señor es bueno y nos da entendimiento. Ese era mi aporte. Gracias, hermano Fernando Héctor. Yo quiero, hermanos, que entendamos esto. Hablamos de posturas y yo soy amilenial y respecto de diversas profecías que ocupa la escatología, soy preterista parcial. No obstante, también somos objeto del señalamiento de quienes tienen otras posturas. Esto se puede atender con mucha madurez en el ambiente académico y no es motivo de, como se dice, de perder la fe o de pelearse. Esto es netamente académico. No obstante, como lo dijo el pastor José Barriga la semana pasada, cuando ustedes investigan a fondo toda la cosmovisión teológica del sistema dispensacional, el sistema dispensacional no solamente habla de un rapto pretribulacional y de un milenio en el cual se construirá un cuarto templo y habrán sacrificios de animales, sino que es un sistema en donde, por ejemplo, se muestra explícitamente que se puede ser salvo sin Cristo, pero eso quizás sea materia de ocuparse en otro momento o con mayor fuerza. Volviendo al tema de esta generación, ahí quisiera saber si alguien le ha quedado con alguna duda o algún comentario. Creo que hermano Fernando quieres decir algo. Adelante, pastor. Sí, pastor, gracias. Como le digo, la única intención que tengo es querer aprender. Cuando entré a este club de lectura, entré con la intención de vaciar mi mente de algunas ideas preconcebidas respecto a ¿qué le digo? Al futuro, respecto a lo que he aprendido. Con la intención de poder aprender. Y yo veo que aquí hay personas con una postura ya totalmente, que te digo, ya cuajada, que a mi forma de ver es muy difícil que algo les pueda entrar nuevo en la cabeza, ¿no? No estoy criticando, ¿no? Pero pienso de que en mi caso me vacié de todos los conocimientos previos para poder entender, ¿no? En su mayoría poder entender, enriquecer mi intelecto, enriquecer mi espíritu, tratar de poder alcanzar a ver
algunas otras cosas que tal vez se me escapan, ¿no? Ahora, pero en cuanto, pastor, tengo algunas dudas respecto al autor, que quisiera que seguramente me pudieran ayudar para poder entender. El autor parte de un principio que la Biblia misma se interpreta por sí misma. Y cuando escuchamos, por ejemplo, la intervención de usted, o leemos esa partecita de lo que se llama la generación, veo un concepto bastante restringido del autor, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en que la generación consta de 40 años, en que los castigos fueron para esa generación, totalmente de acuerdo, ese no es mi problema. De acuerdo, el autor va en contra de algunas cosas, otros corrientes que objetan, ¿no? Que objetan la postura de él, que vale la pena también y respetable, que habrá la oportunidad de poder estudiar algún poquito para ver y analizar, así como se estudia aquí, también podemos estudiar allí para ir viendo y condensando un pensamiento, ¿no? Pero le digo un tanto restringido porque dice el autor en su comentario que una generación es personas que están dentro de personas que están en común, con características comunes y todo eso, que está correcto. Pero cita Mateo 24 y todas las citas por allí que la veo totalmente bien, pero se está olvidando una parte, la última parte de Mateo 23, donde dice, mire, dice, no tengo aquí mis lentes, pero más o menos la idea es esa. De la cita, yo la leo. Ya. Mateo 23, versículo 35. Desde el 24, del 34 y 35. Ya, dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos, ustedes mataréis, ustedes crucificaréis, y de entre ellos, ustedes azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Luego dice, ¿para qué? O sea, ¿por qué envía esos testigos Jesús? Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra. Actualmente, dice Jesús, está siendo derramada, y luego agrega y dice, desde la sangre de Abel, hasta Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes, dicen, ¿no? Ustedes matasteis entre el santuario y el altar. Si hablamos de una generación que es de 40 años y que corresponde allí, en ese texto involucra generaciones que vienen desde atrás. Cheque, hermano Fernando, usted hace las preguntas correctas. Gloria a Dios por esas preguntas. Es que nosotros tenemos que irnos... A ver si me deja, no quiero dar una explicación, quiero... Vamos, en el verso 29 del mismo capítulo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Dice, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres, no seríamos sus cómplices en la sangre de los profetas. De modo, mire lo que Jesús le dice, de modo que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Dice, verso 32, colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Ahora, ahí en ese texto de lo que leímos, Jesús va a hacer pagar a esa generación. Sí. Que no, dice, porque la palabra venga, habla de venganza, yo no sé si estará de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Jesús va a hacer pagar a esa generación lo que otras generaciones hicieron. Ya, hay que, hermano, o sea, necesitamos juntarnos a tomar café acá en Trujillo, hermano. Mire, algo importante. Le digo, a ver si me deja explicarle para que luego me dé un condensado. Ya, listo. A ver, allí está involucrando esa generación, obvio,
Y entonces, cuando yo analizo al autor de una generación, pues yo digo, pero aquí hay una contradicción, porque no solamente se está refiriendo a qué culpa tiene esa generación de recibir un castigo en su generación de lo que ellos nunca, de otras generaciones. Ya. Número 2, el otro es en cuanto a la Jerusalén, ¿no? Que también, cuestión de, no he leído todavía otro libro ni comentario, solamente he leído la Biblia aquí, ¿no? Para ver específicamente, me gusta mucho antes de poder escuchar comentarios a ver lo que la Biblia me puede enseñar, ¿no? Ahora, cuando se habla de Jerusalén, 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 que matas a los profetas y a los que te son enviados, si lo tomamos a que solamente va a matar a los profetas desde el nacimiento de Cristo hasta los 70 años, estamos en un error. Ahí Jesús está hablando de las generaciones que habían matado profetas anteriores. Pero mire cómo está la palabra generación, están interrelacionadas, como que contradice a la palabra bastante restringida del autor en cuanto a la generación. Obviamente, no estoy contradiciendo la postura del autor de todo lo que va a decir a continuación que va a acontecer dentro de esa generación, no, para nada. Lo único que estoy tratando es poder, el hecho de entender. Otra, allí habla específicamente de las generaciones, ¿verdad? Pero, ¿Algo pasó? Eso, ninguna palabra o ninguna Biblia actual contradice eso. Esa es una generación puede ser de 40 o 50 algunos se puede de acuerdo ahí, pero nadie contradice esa generación. Ahora, lo otro, cuando vienen a preguntarle a Jesús y le dicen cuándo verán estas cosas, ¿y qué será? Reina Valera dice, el fin del siglo. No tengo un concepto milenarista dispensacional y nada de eso. No he gastado el todo eso, simplemente quiero entender. Dice ahí, ¿cuándo será la venida de este siglo? Ya lo dicen ellos en esta generación. Dice, en este siglo. En todas la mayoría de las que yo entendí, que yo he leído, dice, el fin del mundo. Ya cambia el panorama. Ahora, yo un tanto restringido de la generación, volviendo al concepto del autor, hay una ley en la hermenéutica, una ley que dice nadie es dueño absoluto de la verdad, ¿no? Nadie absolutamente. O sea, yo hasta ahorita, por ejemplo, si quisiera adaptar un pensamiento como el autor, yo diría entonces, hay otras escuelas, otras traducciones bíblicas que dicen lo contrario. O sea, aquí tenemos ya un pensamiento ya, un pensamiento dual, ¿no? Un pensamiento dual, un pensamiento donde a cualquier lector que no está familiarizado con la hermenéutica, inmediatamente puede decir, bueno, este es así, apelar un poco a los niveles, digamos. Ahora, el hecho es, pastor, ¿Qué tal si avanzo a responderle las dos primeras partes? Listo, pastor, listo. Ya, porque ya, la primera parte es muy importante, hermano, y de verdad, o sea, cuando se estudia la Biblia, no hay apuro de correr, hay que ir de pocos porque aprendemos mucho más. El juicio del año 70, que es el juicio contra Jerusalén, y Jesús está acusando a los escribas y fariseos, y a ellos los está haciendo responsables de todas las muertes. Lo que estamos viendo aquí es simplemente a Jesús como fiscal del pacto que Dios celebró con ese pueblo. O sea, Dios celebró un pacto con el pueblo de Israel y ellos lo único que hicieron en todos sus 1500 años de existencia fue violarlo. Lo violaron ese pacto una y otra vez, una y otra vez. Y ya el templo fue destruido en una ocasión cuando ellos fueron exiliados en el año, si no estoy mal, 536, creo. Entonces,
ya las 10 tribus del norte desaparecieron completamente, quedaron dispersas y fueron mezclados con otras razas. Parte de los que vinieron a vivir ahí en el territorio palestino fueron los posteriormente llamados samaritanos. Y los de las 2 tribus que quedaron en el sur, que todavía conservaron, no se hicieron idólatras, pero se hicieron ególatras. ¿Y cuál es el clímax de las sanciones del pacto? El clímax de las sanciones del pacto, que Dios las iba a demandar una sola vez y para siempre, era el exterminio, la destrucción y el exilio. Entonces, es el juicio del año 70, de lo que nos está ocupando, o sea, el juicio vale decir igual, la gran tribulación es el fin que pone Dios a su pacto con ese pueblo. Entonces, es por eso que Jesús está utilizando un lenguaje corporativo. Por eso que finalmente en el verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, pero Jerusalén es una ciudad, ¿no? Es una ciudad con edificios, con calles. Jesús no puede estar hablando de personas, perdón, no puede estar hablando sino de personas. Entonces Jesús está diciendo, habitantes de Jerusalén, y agrega, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces Jesús está diciendo, así como hubieron juicios desde antes por aquellos que violaron el pacto, este es el último y gran juicio contra ese pueblo. Y más adelante vamos a ver, ¿no? Que Jesús dice que no se va a volver a dar esa gran tribulación. Se dio en un momento y luego ya no se va a repetir, o sea, no va a haber otra. Entonces, eso es respondiendo el tema que usted hace mención, ¿no? Y hermano, yo le agradezco, es una pregunta clave que ahora le voy a dar paso a un hermano que también quiere compartir. Esa es una pregunta clave, porque significa que si estamos diciendo que una generación es de 40 años, entonces que Dios tendría que resucitar a todas las otras generaciones, traerlos allí y someterlos a ese juicio. Pero hasta allí espero que esa pregunta esté contestada. Hermano Britos, hermano Geri, estabas levantando tu mano. Sí, con referencia al hermano, realmente agradecerle, ¿verdad? Por esa pregunta bastante profunda y de bastante sentido común, ¿verdad? Porque cómo Dios estaría juzgando a una nación por por los pecados pasados de sus padres, ¿verdad? Pero simplemente querían más hacer una acotación. Eh, Justamente como dijo el pastor Jesús, eh, Dios en Éxodo 20, en esos capítulos donde el decálogo, los 10 mandamientos son entregados, estipula un pacto con su pueblo y donde el pueblo dice que todo lo que Jehová ha dicho, esto haremos. Y se sella el pacto con un holocausto. Y la sangre del holocausto es rociado al pueblo como un simbolismo de que ellos serán culpables. La responsabilidad de cumplir con las obligaciones del pacto, los 10 mandamientos y las próximas leyes que vendrían, cae sobre el pueblo. Pero el punto crucial es, así como lo mencionó el pastor, es el rechazo también del Mesías, el rechazo de aquel Mesías prometido, ¿verdad? Desde bastante tiempo y que ha sido siendo revelado por el profeta de forma progresiva hasta llegar hasta lo que conocemos como el desarrollo del Nuevo Testamento. Ese es el punto crucial donde el pueblo rechaza y no cree. Y también otro punto muy importante que simplemente quería acotar es que también se está dando el paso al nuevo pacto. Se está llegando al fin al pacto con el pueblo de Israel, cae el juicio y ya se está haciendo el nuevo pacto que es en la sangre de Jesús, que reúne a todos sus escogidos de tanto judíos y griegos y gentiles, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, había una obligación, ellos no estaban exentos de ninguna responsabilidad
de la que, por ejemplo, estuvo aquel pueblo que rechazó en los tiempos de los jueces, quien en aquel tiempo todo hacía lo que bien le parecía y no había un rey y no había orden y cada uno pecaba de forma desordenada. Ellos eran igualmente, esa generación que estaba con Jesús era igualmente culpable como aquel pueblo que habitó en ese momento, en ese tiempo. Entonces, simplemente para redondear eso, pastor, y reforzar la idea que por supuesto usted ya la expuso muy bien. Gracias, hermano. Algo que mencionaste, Pastor Fernando, y es relevante, en base a la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, y es porque Jesús venía de haber maldecido la higuera y de haber dicho que ese lugar iba a quedar desierto. En el verso de Mateo 23:36, en el 38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desolada, os es dejada desierta. Entonces ellos salieron del templo y el templo judío era algo maravilloso. Dice que habían unas piedras que resplandecían la luz del sol y costó mucho. Creo que desde que Herodes empezó a construirlo se gastó mucho dinero, había mucho oro adentro. Y los discípulos le dicen, Señor, pero ¿por qué vas a destruir este templo? Mira, le dice, mira qué piedras, ¿no? Mira qué belleza. ¿Cómo dices tú que esto va a ser destruido? Y en el 24:1, ahora le doy pase, hermano Gerardo, en el 24:1 dice, saliendo Jesús se iba del templo, o sea, salía del templo. Cuando sus discípulos se acercaron, dice, para mostrarle las edificaciones del templo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la geografía, el Monte de los Olivos, desde el Monte de los Olivos se podía observar el templo porque estaba más o menos entre 100 y 200 metros de distancia. Entonces Jesús está allí y ahí tiene a sus discípulos y a la vista de ambos Jesús está señalando el templo. Y ellos le están diciendo, maestro, mira todo lo que ha costado levantarlo y tú dices que va a quedar desolado, que no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea removida. Y entonces ellos agregan y le dicen, él les dijo, perdón, el verso 3, la pregunta que usted hizo, hermano. Estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, bueno, entonces Jesús, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuál señal de esta venida tuya y de la consumación de la era, consumación de este siglo? ¿Por qué? Si nosotros nos ahondamos en estudiar un poco más la escatología judía, ellos existían por el templo. Si el templo se acababa también su era, se acababa su siglo, se acababa su época. Entonces le dijeron, Señor, bueno, si dices que se va a destruir, y entonces dinos, ¿cuándo va a ser el fin de esta era? No estoy de acuerdo con la traducción cuando dice el fin del mundo, porque debería ser ahí en todo caso no la palabra aionios, sino sería la palabra cosmos. Pero allí Jesús está utilizando la palabra aionios, que significa era, siglo, época, un periodo determinado. Cosmos significaría pues el fin del mundo, vale decir, como todas las películas que hemos visto, ¿no? Que cae un meteorito, explosiona, se rompe todo y se acaba. Hermano Gerardo, me levantó la mano hace rato, disculpe que no le di pase. Le escuchamos, hermano. ¿Me escucha bien? Más o menos le escuchamos. Ahora, Sí, muy bien. Diga, hermano. analizando un poquito lo que han comentado los otros hermanos también, es importante ver el asunto gramatical en cuanto Jesús está hablando sobre, cuando dice esta, porque no solo es decir que está hablando sobre una generación, sino que está haciendo un elemento, no sé qué palabras utilizan en hebreo, la verdad no recuerdo, pero que es demostrativo, está señalando una generación, no está hablando en pos de un futuro. No recuerdo muy bien si es la palabra outos la que utiliza,
da a entender en la gramática griega que es algo que está próximo a ocurrir o en un corto tiempo. Por ahí va. No sé si usted, hermano Juan, esté un poquito más informado en cuanto a esto. Entonces Jesús no está diciendo en alguna generación, él está haciendo un elemento demostrativo con la palabra esta. Se está refiriendo que es la gente que está próxima o que iba a pasar en un futuro muy cercano, que obviamente el cumplimiento es cuando ya acontece la destrucción del templo. No sé si usted nos podría ampliar un poquito más esto en cuanto a la gramática. Excelente, hermano. Bueno, no tengo todavía, espero tener algún momento el manejo. El profesor Gary Shogren dice que es preferible no saber griego a saber algo de griego o saber griego. ¿Por qué? Porque dice que más errores comete uno cuando conoce poco griego o cuando conoce griego, porque en el afán o en el intento de decir algo a veces termina diciendo lo que no es. Así que ante eso yo siempre consulto al erudito. Y justamente el artículo que yo les comenté, de Gary Demar, él hace hace un comentario y él dice aquí que, creo que este no es. Por ejemplo, él dice, les subí un artículo que no es. El doctor Gary Demar dice que Jesús no dice la generación con esta característica. Jesús tampoco dijo este tipo de generación. Jesús no dijo esta forma en la que se desarrolla una generación. O sea, Jesús no utilizó un calificativo para nosotros identificar en el futuro, a ver qué generación tiene esas cualidades. No, o sea, Jesús cuando dice esta generación, se está refiriendo tan igual en el lenguaje más sencillo, como si yo dijera este libro, o como si yo dijera este grupo de personas que hoy estamos en la reunión Zoom, o como si yo dijera esta casa, por la casa donde yo estoy ahora. En ese sentido, Jesús utiliza el término esta, ¿no? No se está refiriendo a... es más, lo opuesto sería aquella, ¿no? Porque si yo digo esta generación, si Jesús dijo esta generación, y es porque tenía en mente la generación malvada y adúltera que demandaba una señal y que finalmente iba a rechazar a Jesús. Hermanos, nos hemos ya pasado 28 minutos. Yo les agradezco. La idea siempre es tener solo una hora. Y lo que más quisiera, hermanos, es que ustedes se enganchen con la lectura del libro. Claro, podemos participar cada viernes, pero la idea es, así como el hermano Fernando, traer las preguntas y hacerlas, rayar el libro, analizar y decir la mejor, o sea, cuando uno lee algo, lo mejor que puede hacer es cuestionarlo. Es decirle, señor David Chilton, no estoy de acuerdo con usted en esto. Y lo conversamos, lo platicamos, lo charlamos y entre todos buscamos el entendimiento. Como han dicho ya, no somos dueños de una verdad exclusiva, pero se han dado cuenta que este ejercicio de intercambiar las opiniones y el entendimiento nos ha ayudado a que algunos otros que quizás escuchan por primera vez estos temas hayan entendido un poquito más. En conclusión, el libro dice que la gran tribulación fue un evento pasado que en su momento fue futuro. Para los discípulos de Jesús, la gran tribulación sería un suceso futuro que sucedería a 40 años después, pero para nosotros la gran tribulación es un evento que ya pasó. Entonces, estamos haciendo el análisis de qué es la evidencia interna que nos lleva a concluir esto. Pero lo que pocos han hecho las preguntas o pocos han hecho el cuestionamiento, y con eso yo los voy a dejar enganchados, es sobre
es la pregunta clave, la pregunta que se ha hecho el autor del libro. Perdón, yo he citado a John MacArthur y he citado a Scofield, y ellos hicieron un gran cuestionamiento, pero nadie aquí ahora ha preguntado y ha dicho, ¿en qué momento hasta el año 70 se evangelizó a todo el mundo? Buena pregunta. ¿En qué momento han habido guerras y rumores de guerra? ¿En qué momento han habido pestes, hambrunas? ¿En qué momento han habido falsos mesías? O la pregunta sería, ¿dónde está la evidencia, hermano Jesús? A ver, muéstrenos, ¿no? O sea, ya, y quiero dejarlos enganchados con esto, porque la próxima semana, Pastor Wes Baker va a tratar más o menos entre el juicio y algunos sucesos que se dieron durante esos 40 años de transición, y bueno, ya él se encargará de hacer la exposición. Quiero comprometerlos para que vengan leyendo, no son muchos los párrafos, y vengan también trayendo sus preguntas por escrito para que en ese momento lo aprovechemos. Pastor Wesley, ¿no? Pastor Wesley es presidente de nuestra denominación, es nuestro profe, y hay que aprovechar ya que nos va a dar una hora de exposición. Bueno, normalmente él se pasa de una hora, pero traigamos las preguntas, vengamos leyendo. Finalmente, comentarles, queridos hermanos, que Pastor Juan, ya por el WhatsApp nos comunicamos, ahí tengo separado su libro, con todo cariño y aprecio para usted. En 2 semanas más, con los hermanos que son de Perú, voy a hacer un sorteo de 2 o 3 ejemplares para obsequiarles y que puedan tenerlo y leer. Sin embargo, el libro en PDF lo pueden descargar, es pequeño, no es mucho, lo pueden leer ya sea en su computadora o en su smartphone. A los hermanos que participan, no intervienen, no hacen preguntas, decirles que pueden mandar por el chat del WhatsApp algunas preguntas que queden y las podemos hablar la próxima semana. No se preocupen en ese sentido. Y para terminar, mencionarles mi agradecimiento, mi aprecio, mi estima, porque con muchos de ustedes no nos conocemos, no saben quién será este señor que está ahí, que nos invita, que nos manda, ¿no?, mensajes. No obstante, existimos, porque en redes sociales siempre hacemos estos cuestionamientos, ¿no? Siempre se cree que la persona que publica en redes sociales no evangeliza, no va a la iglesia, no diezma, no ofrenda, no sirve en la iglesia, ¿no? Y sí, aquí en la reunión hay varios hermanos de nuestra iglesia y hermanos de otras iglesias de la ciudad que nos conocemos de mucho tiempo. Entonces, como que estamos haciendo ambas cosas, ocupándonos del aspecto académico, pero también estamos sirviendo. Sus oraciones por este servidor y por el ministerio que yo tengo soy administrador del centro médico de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene un centro médico y y todos los días trabajamos ahí, evangelizamos, atendemos a los pacientes, los médicos dan las consultas, hacemos campañas gratuitas, traemos grupos de corto plazo de Estados Unidos, vienen a Trujillo, Perú, a hacer campañas de salud, campañas médicas. Tenemos el desafío en este año de evangelizar la zona en donde está nuestro centro médico, y a todo eso, de esa carga ministerial, hay que también lo que hacemos en nuestra iglesia. Yo participo en el Ministerio de Música, estoy propuesto como candidato al ministerio pastoral. Los que me dicen pastor, yo se los agradezco. Todavía no he entrado a esa gran tribulación, entre comillas, pero les agradezco su honra. Y a todo eso, pues hay que sumar que también todo ministro de la palabra tiene que dedicar horas al estudio de la Biblia, estudio de los libros, ¿no? Bien, hermanos, finalmente me despido. Quiero invitar a nuestra hermana Liliana. Hermana Liliana, ¿podrás orar para terminar la reunión? ¿Es posible, hermana? Hermano, por supuesto, con mucho gusto, hermano. Gracias, hermana. Y gusto en verla Siempre he también. aprendido mucho de ustedes, gracias a Dios. Es muy importante todo lo que nosotros aprendemos y
podemos también compartir eso con otras personas. Muy de verdad, hermano, muchas gracias. Amén. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, porque a través de los hermanos y el libro que se está analizando, podemos, Señor, aprender más de tu palabra, de los tiempos que tú has establecido para nosotros. Agradecemos porque nos reúnes a través de la tecnología para poder de diferentes partes del mundo estar comunicados y contactados los días viernes para este estudio bíblico. Gracias también, Señor, te damos por la vida de nuestro hermano Jesús Paredes, que nos reúne. Gracias, Señor, porque tú tienes tus tiempos perfectos para todos nosotros, Señor. Por tu amor, cuidado y protección, te damos las gracias y te pedimos que nos sigas reuniendo los días viernes en este estudio para poder seguir aprendiendo más, Señor, y poder compartir tu palabra con los que aún no te conocen y poder compartir mensaje de salvación. Gracias por cada uno de los presentes, por sus familias, por sus iglesias, por su trabajo en la obra, Señor, tuya. Y te pedimos que nos bendigas y nos reúnas el próximo viernes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Y nuestras oraciones para que tenga éxito por allá por la capital. Hermanos, Gracias, hermano. estamos despedidos. Dios los bendiga. No obstante, si alguien quiere quedarse a charlar unos minutos, todavía no voy a finalizar la reunión. Pero nuevamente, muchas gracias, hermano. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, hermano Jesús. Ya, pastor, qué gusto Gracias. verle. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos. Muchas Bendiciones, gracias. hermanos. Cuídense mucho. Buenas noches. Bendiciones. ¿Estás en casa, Jesús, o estás por el gimnasio, creo? Ya se fue. Pastor, una pregunta. Dime, hermano. Usted, le estoy diciendo pastor, pero hermano.